Ok, vamos a empezar con la clase de introducción al estudio del derecho constitucional del primer cuatrimestre de comercio internacional. Estoy esperando a que entren los chicos. Ok, vamos a aceptarlos. Admitir. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy es martes. Chicos, voy a empezar tomándoles lista por campus, ya saben. Si en algún momento paso su campus o entraron tarde y no me dijeron presente, pueden poner presente en el chat, pero para tener a la mayoría ya en lista y que no se me haga tan complicado a la hora de pasar su lista de asistencia. Vamos a empezar con Campus Puebla. Es América Dioné. Presente. Hola. Benítez Reyes Ángeles. Presente. Coyot Orea Nayeli. Presente. García Nava Jocelyn. Hernández Tejeda Arenagua. Buenos días, presente. Pombo Morales Miguel. Presente. Reyes Santiago Sandy. Presente. Román Machorro Jesús. Presente. Sánchez Juárez Irma Saide. Serrano Ramírez Gustavo. Vamos con Campus Poza Rica. Peralta Estefanía. Presente. Castillo Guevara Ixel. Castillo Ticante Marco Alain. Castillo Ticante. Cortés Cantú Ilse Paola. Presente. Cruz García Katia. Presente. Fuentes Lagos Kevin Uriel. García López Evelyn Kaori. Presente. González Gutiérrez Ángel Eduardo. Guerrero Delgado Alan Emanuel. Buenos días, maestro, presente. Hernández Moreno Luisa. Hernández Vera José Alfredo. Padilla Escobar Naomi. Dice que si la puedo aceptar está en la esta. ¿Se la esperan? Ujú. Okay. Listo. Gracias. Gracias por avisar. Martínez Ortega Ismael. Presente. Pérez Bernal Leida Danalí. Presente. Leda, pero prefiero Leda. Danalí. Ganalí, mejor, es más fácil, gracias. Quijano Jardines, Kevin Manuel.
Sánchez Guerrero Jocelyn. Presente. Sánchez Sobrevilla Francisco Alfonso. Le mandé el número a Paloma. Presente. Tu audio, chicos, se escucha todo. Sofía Pérez Leslie. Presente. Tolentino Hernández Isabela. Y Vázquez Marín María Guadalupe. Presente. Vamos con Campus Cuaxa. Álvarez Santos Diana Guadalupe. Bringas Hernández. Carranza Córdoba Yaret. Presente. García Castillo Oscar. Presente. Gil Rodríguez Juan Carlos. Presente. Domínguez Hernández José Miguel. Joaquín Lona Gerardo. Presente. Lara Carmona Alejandra. López Armenta Edgar Mauricio. Soto Villegas Flor Paola. Valerio Karina Yamilé. Ok, vamos con Campus Veracruz. Domínguez Laura Elena. Presente. Gómez Pérez Karina Yasbet. Presente. Hernández Herrera Ana Karen. Huerta Gómez Miriam Denise. Presente. Lara Ramos Joana. Presente. León Vega Melanie. Presente. López Miguel Sonny Roberto. Martínez Cano Mónica Esmeray. Presente. Morinchel Maldivia Conrad. Presente. Olmos Tadeo Yaret Michel. Presente. Oxta López Merari. Presente. Rivera Vargas Larisa Cristina. Santillán García Reina Sharani. Sara, no sé cómo se... Tiburcio Barón Julián. Presente. Y Zorrilla Hernández Carlos Miguel. Presente. Ok. Ok, gracias. Vamos a sala de espera. Ok, los que están en sala de espera y entraron tarde y ya pasé lista, por favor pónganme, ya saben, presente y el campus para no volver a nombrarlos, que no sé quiénes son los que faltaron de cada campus. Vamos a empezar lo que es la clase. Yo necesito que recuerden más o menos en dónde nos quedamos la última vez, así que les voy a abrir su documento. Vamos a ver. Ok, según yo, lo último que vimos, nos quedamos en lo que son, vamos a ver, aquí debe estar. Nos debimos haber quedado en lo que eran las fuentes, ¿no? ¿Alguien recuérdeme dónde nos quedamos? Ay,
¿No? ¿Nadie? Ok. Según lo y que ahí yo donde tengo, nos quedamos en la... bueno, Sí, sí. según lo que yo tengo es que nos quedamos en los tipos de derecho en el derecho público. Ok, sí, nos quedamos en lo que es las ramas del derecho, lo que era derecho público, derecho privado. Esas son como tal las ramas jurídicas especiales y también se supone que ya vimos, no es que lo vamos a repetir, las ramas jurídicas auxiliares. Ahorita les voy a mostrar el PowerPoint, si no es que ya lo deben de tener. Se los voy a compartir. Ok, según yo, ya deben ver el PowerPoint. ¿Se acuerdan que en este mapa conceptual como tal, es lo que estábamos viendo toda esta semana pasada? Vimos disciplinas jurídicas especiales, que es lo que es derecho público, derecho privado y derecho social. Y las disciplinas jurídicas auxiliares son estas que están aquí abajo, que son sociología, derecho, historia del derecho, derecho comparado y economía política. Si no se acuerdan, las vamos a repasar ahorita. Si ya lo vimos, ya lo vimos. Ok, vimos en sí que abarcaba el derecho público. Acuérdense que el derecho público era la relación entre Estado y sus particulares cuando el Estado actuaba con soberanía, las relaciones entre estados o países y las relaciones entre entidades estatales de diferentes niveles, el nivel federal, municipal y local. ¿Qué contienen esta rama del derecho? Diferentes tipos de derecho: derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal, derecho penal, derecho fiscal y derecho internacional público. Acuérdense que vimos cuál era la diferencia entre internacional público e internacional privado. De hecho, hay una tarea sobre ello. Pero bueno, ¿quieres decir algo, Arenagua? Sí, disculpe, es que a un compañero no lo deja entrar y que si lo pueden dejar entrar, por favor. Sí, aquí. A Flor y a Luis Gómez, ya les vi. Ok, gracias. Vimos lo que son los conceptos de cada uno de estos tipos de derecho. Digo, no los voy a repetir, ya los vimos. Y vimos como tal también las características de lo que busca el internacional público. Prácticamente el internacional público, una de sus características es que pues busca como tal la paz entre los países y pues bueno, prácticamente el bien común en general, ¿no? En el derecho privado vimos que regula la relación entre los particulares o entre el Estado, las relaciones entre el Estado cuando actúa sin soberanía, perdón. ¿Se acuerdan que les comenté que también el Estado a veces actúa como particular? En este caso también el derecho privado puede ser que el Estado actúe como particular y por eso es el internacional privado. En el caso del derecho privado están las ramas, lo que es derecho civil, derecho mercantil, el internacional privado. Como tal, acuérdense que hablamos que el internacional privado es más cuestiones de comercio o de contratos de compraventa que en sí la mayoría de las situaciones en internacional público, y aquí vemos como tal un cuadro, hablamos de lo que eran las guerras, que se refería a internacional público, los contratos de compraventa o en sí toda la compraventa en general era internacional privado, los asuntos de extranjería internacional público, los matrimonios con extranjeros internacional privado, las importaciones comerciales internacional privado, organizaciones internacionales internacional público y por último las leyes propias, que eran internacional privado. Esta división como tal se hace para que nosotros podamos distinguir
cuando el Estado actúa con soberanía y sin soberanía a nivel internacional también. Creo que esto lo dejamos de tarea. También vimos lo que es como tal, después del público y el privado, está el derecho social. El derecho social como tal es este conjunto de normas que regulan en sí las relaciones de las personas. Sin embargo, se refieren a grupos vulnerables o como tal a estas personas, este grupo de personas en este derecho, son más que nada a estos grupos que necesitan como más apoyo en cuestión de sociedad. A eso se refiere con grupos vulnerables, por eso se llama aquí también el derecho agrario, el derecho de la seguridad social y el derecho laboral. Prácticamente este tipo de derecho quiere un equilibrio social, su punto es lograr un equilibrio social para que pues prácticamente todos estemos en una igualdad social. ¿Okay? En este tipo de derecho, como les comenté, está el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho de la seguridad social y el derecho económico. Como tal, esto no necesito que los conozcan mucho porque no es el área, sin embargo, sí existen y son estos. Como tal, esas son las disciplinas jurídicas especiales. Las disciplinas jurídicas auxiliares son otras, que son exactamente estas que vamos a ver ahorita, que son historia del derecho, sociología del derecho, derecho comparado y economía política. ¿Por qué vemos estas disciplinas como tal? Porque al final existen las fuentes del derecho y las disciplinas. Las disciplinas jurídicas como tal también nos ayudan a hacer derecho. O sea, prácticamente todo lo que nos ayude a crear las leyes, estas disciplinas, nos ayudan a distinguir como tal qué son las leyes y cómo se aplican. En la cuestión de las disciplinas jurídicas auxiliares, también van de la mano de lo que son las fuentes del derecho, que también vamos a ver. Son estos cuatro: sociología del derecho, historia del derecho, derecho comparado y economía política. Ok, la primera es lo que es la sociología del derecho. Esta disciplina como tal tiene por objeto la explicación de fenómenos jurídicos y sociales considerados como hecho social. O sea, prácticamente esta sociología jurídica es la que te ayuda a crear normas de acuerdo a ciertos hechos sociales. En la cuestión de la sociología jurídica, generalmente se entiende como el aspecto social que te ayuda a crear normas y hay diferentes como ejemplos de lo que cómo se aplica una sociología jurídica. En el caso de la sociología jurídica, puede ser cualquier tipo de fenómeno jurídico o social. Vamos a poner un ejemplo en México. Bueno, no, en Estados Unidos. Hoy en día, si saben que Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchos problemas como tal de discriminación. Bueno, han salido noticias en donde ahorita los policías están como, según discriminando a las personas de color. Y pues prácticamente ahorita hay como un movimiento en el que están pidiendo que tengan más como, que haya menos violencia policial para las personas de color, porque los están matando. Digo, el caso de George Floyd, que fue hace poquito, no sé si lo sepan. Pero bueno, todo eso y ahorita acaban de matar a otro también asfixiándolo justamente. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de situaciones? En la sociología jurídica prácticamente explica cómo se creó una ley de acuerdo a un hecho o a una situación social. En este caso, lo que busca, por ejemplo, en Estados Unidos es que se reforme como tal su ley y que tengan más castigos para los policías que usen abuso de violencia o abuso de autoridad y casos de violencia innecesarias en gente de color. Como tal, sí existe ya que no haya abuso de autoridad y exceso de violencia injustificado en el sistema judicial de Estados Unidos. Sin embargo, no hay la atenuante de que se haga con gente de color. Lo que se busca como tal es que hoy en día se reforme esa ley y se busque que digan, bueno, ok, aparte de todo, que sea más grave
que sea contra gente de color, porque ya ven que en Estados Unidos tienen como ese problema muy racial. ¿Sí, Arenagua? Un ejemplo de derecho social aquí en México podría ser después de la Revolución Industrial, que empezaron a poner como derechos de los trabajadores y así. Sí, de hecho casi todos los acontecimientos como tal forman parte de una sociología del derecho. Generalmente cuando son movimientos sociales es más fácil como distinguir esta sociología del derecho. ¿Por qué? Porque también luego va pegada a lo que es la historia del derecho, que también lo vamos a ver, y esa cuestión de la historia del derecho y la sociología puede ser que se confunden. Sin embargo, la sociología del derecho sí, generalmente son todos estos derechos que se crean de acuerdo a movimientos sociales. Entonces, vamos a ver lo que es también historia del derecho. En esta siguiente disciplina, prácticamente es la rama o capítulo de la historia en general, que suele ser definida como la narración de los sucesos ocurridos en el pasado. Prácticamente esta disciplina jurídica de la historia del derecho, pues no hay mucho que explicar, sino que se refiere a épocas pasadas de la historia y que pues apoyaron como tal a crear las leyes que nosotros tenemos hoy en día. Una cuestión de la historia del derecho puede ser cualquier tipo de código, cualquier tipo de ley antigua, puede ser el Código de Hammurabi, la Ley de las 12 Tablas de Justiniano, la Constitución de 1857. Cualquier cuestión histórica, en cuestión jurídica, cualquier ley histórica puede ser una disciplina de la historia del derecho. ¿Por qué se habla mucho de esto? Porque al final vamos a ver lo que son también las fuentes. En la cuestión de las fuentes del derecho están pegadas a estas disciplinas. Y en la historia del derecho, generalmente hablando, pues están las fuentes históricas. Quiero ver el chat. Ok. Vamos con lo que es la siguiente, que es el derecho comparado. El derecho comparado no es muy difícil. El derecho comparado como tal es la comparación de dos diferentes sistemas legales en el mundo. Puede ser como, por ejemplo, el sistema anglosajón y el sistema de México que nosotros vivimos actualmente. ¿Por qué? Porque el sistema anglosajón, como se darán cuenta, es muy diferente al sistema de derecho mexicano. Quitando el hecho de la oralidad o cómo se manejan los diferentes juicios de diferentes materias, la principal diferencia entre el sistema anglosajón y el sistema mexicano prácticamente se da en la cuestión de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, no sé si han escuchado alguna vez que, bueno, alguna película en la que digan, no, pues de acuerdo a la cuarta enmienda, no puedo declarar en contra de mi esposo, o me apego a tal enmienda y no declaro porque puede ser en mi contra. La cuestión de las enmiendas en Estados Unidos, que mencionan mucho hasta los testigos, es derechos, las garantías individuales que nosotros tenemos aquí. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos creo que hay 12 o 14 enmiendas, cuando aquí nosotros tenemos 29 garantías individuales. Que al final de cuentas no es que sea mejor o peor, sino que más bien es diferente la forma de manejarlo. Al final, Estados Unidos con sus enmiendas abarca a lo mejor una sola enmienda, abarcan 3 garantías individuales de nosotros, o 5 o 7. Entonces es como cuestión diferente de tipos de derecho. Y en el derecho comparado como tal, pues es la comparación de estos sistemas legales. Prácticamente lo que hace el derecho comparado es decir, ok, bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en Canadá? ¿Y qué sistema tiene Inglaterra? Vamos a ver cuáles son sus similitudes y diferencias, y eso le sirve también al derecho para crear nuevas leyes. ¿Okay? Luego viene lo que es la economía política. Esta disciplina jurídica como tal es una de las ciencias particulares que forman la economía. Como tal, esta proporciona a los gobernantes con los medios e instrumentos para hacer sus propias políticas públicas. En sí como tal, un ejemplo de ello es desarrollar un programa para incrementar el empleo.
y tener una mayor estabilidad y evitar el desempleo. Por ejemplo, uno que sí se está aplicando ahorita en cuestión de economía política, que funciona o no funciona es otra cosa, es el del programa de los ninis, no sé cómo se llama, el de jóvenes construyendo el futuro, jóvenes ayudando al futuro, no me acuerdo cómo se llama el programa. Pero ese programa como tal es parte de la economía política. ¿Por qué? Porque ese programa nació para incrementar el empleo. Él vio un problema social. Como tal, esa economía política nace de problemas sociales. Les voy a dejar de compartir porque ya vamos a cambiar de diapositiva. Como tal, acuérdense que el problema social es el desempleo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el gobierno actual en cuestión de economía política? Dijo, bueno, ok, a ver, hay desempleo, ¿cuáles son los mayores índices de desempleo o cuál es el mayor problema? Pues el problema de los que no trabajan ni estudian, y se creó ese problema. Adenagua, ¿quieres decir algo? No, disculpe, dejé mi mano arriba. Ok. Entonces, este tipo de programas, de políticas públicas que se hacen con tal, digamos, de combatir ciertas cuestiones en la sociedad, son parte de la economía política. Generalmente forman parte de las políticas públicas y apoyan a los gobernantes para decir qué es lo que se va a implementar dentro de su administración, ya sea a nivel municipal, a nivel local o a nivel federal. Esta cuestión que hablo sobre, por ejemplo, el programa de los ninis, es un programa que se supone que se hace para combatir el desempleo, porque ellos investigaron de acuerdo a estadísticas, ya sea que hayan ocupado el INEGI, y dijeron, ¿sabes qué? La edad que comprende de los 20 a 29 años, salen de estudiar, pero no encuentran trabajo, y pues se ponen a no estudiar ni trabajar, y entonces no crean una economía en el país como tal. Entonces tenemos que hacer un programa para apoyarlos, y se creó ese programa de acuerdo a una economía política. Prácticamente este tipo de cuestiones les sirve a los gobernantes para ver ese tipo de políticas que pueden implementar ellos mismos en sus gobiernos. Esa es la economía política. Ok, ya les voy a cambiar de diapositiva porque ya terminamos con eso. Ok. ¿Alguna duda sobre estas disciplinas jurídicas especiales o auxiliares? Acuérdense que disciplinas jurídicas especiales, son derecho público, derecho privado y derecho social. Y las auxiliares son las que acabamos de ver: sociología política, sociología del derecho, historia del derecho, derecho comparado y economía política. Como tal, cada una tiene su propia definición que vimos y cada una abarca diferentes situaciones. Necesito que quede muy claro y les voy a decir por qué, porque todo esto va a venir en el examen. Lo que es las disciplinas jurídicas especiales y auxiliares sí están contempladas en su examen, entonces necesito que quede muy claro por si alguien tiene una duda a qué se refiere cada una. Entonces, hable ahora o calle para siempre, por favor. Si a todos les quedó claro, podemos seguir con el siguiente tema. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver ahorita también? Vamos a ver las excepciones de la palabra del derecho. Como tal, el derecho tiene diferentes formas o diferentes acepciones que les llamamos nosotros, que son conceptos. El derecho como tal puede ser derecho positivo, derecho objetivo, derecho subjetivo, vigente y no vigente. Ya vamos a ver cada uno de estos. Bueno, hasta donde nos quedemos. Les voy a compartir la otra diapositiva. Vamos a ver. Como tal, estas excepciones son como diferentes significados de la palabra derecho. Prácticamente engloba todo. Sin embargo, sí tenemos que distinguir los tipos de derecho que también existen hoy en día. ¿Por qué? Porque si no comprendemos a qué se refiere con derecho positivo, derecho subjetivo, derecho vigente y no vigente, no podemos comprender todo lo que conlleva el derecho. Aquí vemos lo que es un mapa conceptual que les hice, y vamos estas palabras, estas acepciones de la palabra derecho. Se dividen, aquí lo dividimos según en tres: según su objeto de estudio,
según su vigencia y según su origen. Según su objeto de estudio está el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Según su vigencia está el derecho vigente y el derecho no vigente, y según su origen el derecho positivo y el derecho natural. Son como tal todas las acepciones de la palabra derecho: derecho objetivo, subjetivo, vigente, no vigente, derecho positivo y derecho natural. ¿Okay? Antes de empezar con este tipo de conceptos, como tal, necesito que quede muy claro cuánto es lo que vamos nosotros a abarcar en la cuestión del derecho. Acuérdense que primero vimos también las normas, las características de las normas, su clasificación. Más adelantito vamos a ver como el orden jerárquico de las normas. Sin embargo, acuérdense que también vimos lo que es deber, derecho, las normas, y vimos estas disciplinas como tal jurídicas, que las acabamos de terminar, y ahora vamos a ver lo que son las acepciones de la palabra derecho, o sea, prácticamente los tipos de derecho que existen. Entonces, ¿qué es el derecho positivo? El derecho positivo como tal son todas estas normas jurídicas escritas existentes en un país. Se puede decir que son todas aquellas leyes creadas por los ciudadanos. En el derecho positivo como tal es el derecho que está en vigor hoy en día, el que se practica y que se aplica a diario en los casos individuales que se pretenden en la ciudad. Por ejemplo, un ejemplo de derecho positivo es que en México está prohibida la pena de muerte. En este caso, el derecho positivo sería porque en todo el país está prohibido esta pena o sanción. No como tal la pena de muerte sería derecho positivo, sino que como tal el derecho positivo es que está prohibida en todo el país. Vamos a ver un poquito más de ejemplos en cuestión del derecho positivo. Profe, la verdad, mande. pero en algún momento fue legal la pena por muerte aquí en México. Sí, anteriormente en la Constitución del 857, que no está vigente, fue legal la pena de muerte. Acuérdense que, cómo llegó Juárez al poder, cómo empezaron el tema de la revolución fue por eso, bueno, no exactamente por la pena de muerte, pero sí existía como tal. Acuérdense que de hecho la traición a la patria era condenada con pena de muerte. No me acuerdo si en la 17 ya la reformaron, pero sí estaba. ¿Cuál es la cuestión con el derecho positivo? El derecho positivo va ligado a lo que es la vigencia y la no vigencia. Sin embargo, hay derecho positivo que no es vigente. Arenagua, ¿quieres decir algo? Sí quería decir algo. De hecho, fue en la época del cristianismo, cuando estaba la Santa Inquisición, que castigaban muchos crímenes, se podría decir, cuando... Como los crímenes religiosos, ajá. Ajá, exactamente. Y pues muchos llegaban a la muerte o incluso los torturaban hasta que se morían. O sea, no era su fin matarlos, pero los torturaban tanto que se morían. Así es. De hecho, la cuestión de la guerra cristera, aquí se vivió de forma diferente porque, y eso es como un dato muy cultural, la cuestión de la conquista de España, no sé si les comenté a ustedes, si no se los comento porque me acordé. Aquí no existían los esclavos, prácticamente nosotros, o sea, los aztecas, los toltecas, todos los que vivían aquí, prácticamente no creían en lo que es el esclavismo. O sea, sí tenían como los prisioneros de guerra y generalmente los mataban, los usaban como sacrificio. Ya saben eso de que hacían pozole con carne, si era cierto. Prácticamente no, era muy raro que tuvieran esclavos porque te considerabas como tal inferior. Entonces no creíamos mucho en esa cuestión del esclavismo. Cuando llegó la cuestión de la conquista, Hernán Cortés como tal vio que no teníamos esa cuestión de los esclavos
Sin embargo, prohibió a los españoles también hacer esclavos a los mexicanos. Sin embargo, se preguntarán, bueno, pero aquí sí se abolió la esclavitud hace unos cuantos años y sí hubo bastantes años en los que se vivía la esclavitud. La diferencia radica es que cuando estaba lo que era la Nueva España y México, aquí los españoles llegaron con sus esclavos negros. Esa era la situación, llegaron con sus esclavos negros y como no estaba prohibido aquí que tuvieras esclavos prácticamente, pues aquí vivían con sus esclavos. Sin embargo, en México, los mexicanos como tal no tenían esclavos. Sí llegó la época del feudalismo, pero no teníamos esclavos como tal. Entonces, la cuestión de cuando empezaron ¿cómo se llama? Lo que es la época cristera y eso, se castigaba bastante el hecho de no, ya saben, cuando fue esa transición de nosotros de creer en los dioses que creíamos a lo que era el cristianismo, no se da mucho en los libros de texto, sin embargo, sí hay libros que comentan cómo fueran, cómo obligaron literal los españoles a que nosotros creyéramos en pues el cristianismo y dejáramos de lado nuestras tradiciones y nuestros dioses. De hecho, uno que no pudieron quitar o que les costó mucho trabajo quitar y que hasta la fecha como tal lo tuvieron que hacer una imagen del cristianismo es la imagen de la Virgen María. Si se acuerdan que nosotros, bueno, creo, no me acuerdo si era la diosa Huitzilopochtli, no me acuerdo cuál diosa era, pero no le podían quitar literal a los indígenas, la diosa era como la más poderosa, algo así, la madre naturaleza, no sé qué rayos, y entonces hicieron la imagen de la Virgen María porque pues no podían quitarle esa diosa a los indígenas, esa es otra cuestión cultural. Entonces, pero bueno, volviendo a la pena de muerte, aquí lo que quiero que quede claro es que el derecho positivo como tal puede ser vigente o no vigente. ¿Por qué? Porque como tal el derecho positivo abarca todas estas normas emanadas como tal del poder soberano del Estado y regulan efectivamente la vida de un pueblo. Sin embargo, se limita a determinado momento histórico. Lo que hoy es derecho positivo, anteriormente no lo era. Por eso está ligado a lo que es la vigencia y no la vigencia. Un ejemplo de esto pueden ser en cuestión constitucional lo que es el plebiscito y el referéndum. Si alguna vez han escuchado alguno de estos dos términos, está en la ley, está en la Constitución como tal, que es un plebiscito y que es un referéndum. Pero bueno, vamos a verlo aquí para que lo entiendan más. El plebiscito como tal es un procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. O sea, como tal, este plebiscito debe contener o puede ser convocado por el presidente y necesita tener la firma de todos los ministros. Un ejemplo puede ser lo que hace el presidente hoy en día de que, bueno, no sé si han visto alguna mañanera, alguna noticia en la que dice, hace sus consultas populares en las que no, por cierto, que no se aplican, pero bueno, que dice, ¿quién está de acuerdo de que se haga tal? Y alza la manita, y entonces eso como tal, ustedes saben que legalmente hablando no cuenta. Por populismo a lo mejor se hace, sin embargo, legalmente esa figura que hace el presidente y las consultas populares en la ley están como derecho positivo, sin embargo no se aplican como tal, por eso no son vigentes. Ahorita vamos a hablar acerca de las consultas populares. Pero ¿por qué estamos hablando del plebiscito? El plebiscito como tal, hasta hace unos años, era derecho positivo. ¿Por qué? Porque estaba dentro de la ley. Decía, el plebiscito se hace de tal forma, se somete a votación para aplicar una ley y se tiene que tener la firma de los ministros de la Suprema Corte. Eso está en la Constitución. Sin embargo, como tal, no era vigente porque en ese momento no se había aplicado nunca un plebiscito. Pero en el 2019 se hizo el primer plebiscito en México oficialmente hablando. En el 2019 Chihuahua hizo un plebiscito y en el cual, en el cual decía que fue promovido por una asociación llamado Colectivo Chihuahua, en el cual la consulta determinaba, se llevaba a cabo un proyecto que se llamaba Iluminamos Chihuahua, presentado por la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, la alcaldesa actual,
a principios de abril del mismo año y el resultado del plebiscito se inclinó en favor del que el proyecto no se realizara. Este fue el primer ejercicio como tal de su tipo en Chihuahua y a la vez en México, y también fue el primer plebiscito organizado por el OPLE, el Organismo Público Local Electoral. La cuestión con el plebiscito y el referéndum, que ahorita también vamos a ver, aquí por ejemplo manejan que fue un referéndum realizado en la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, no fue referéndum, fue plebiscito. ¿Por qué? Porque al final ellos como tal hicieron esta cuestión ciudadana y en el 2019, no sé qué tipo de proyecto era como tal, el proyecto Iluminamos Chihuahua, no me acuerdo de qué era. Sin embargo, prácticamente si ustedes quieren quitar una ley que no se aplique, son este tipo de plebiscitos. Aquí vamos a ver la diferencia entre referéndum y plebiscito. Como tal, el referéndum también existe en la ley, y el referéndum es cambiar la ley y el plebiscito es que no se aplique. Por eso aquí en la cuestión del plebiscito de Chihuahua, lo que ellos buscaban era que no se aplicara esta ley que se había aprobado. No me acuerdo si era cambiar toda la luminaria, o sea, la verdad no estoy muy segura. La cuestión es que en el plebiscito buscas que cambien la ley y en el referéndum en el plebiscito buscas que no se aplique la ley y en el referéndum que se cambie la ley. Como tal, aquí el referéndum es otro mecanismo de votación y consulta ciudadana. Se verifica regularmente y su objeto de disciplina es en forma de aprobación o rechazo, o la modificación o la abrogación de una ley. Como tal, les digo, la diferencia principal entre un referéndum y un plebiscito es que el referéndum cambie la ley y que en el plebiscito no se aplique, se cambie la aplicación. El referéndum aún como tal no se aplica en México. Sin embargo, sí hay una aprobación del Senado para realizar el primer referéndum en México en el 2022, y este referéndum se refiere a ¿cómo se llama? Cuando el presidente va a decir si revoca o no el mandato a sus 3 años de gobierno. Como tal, esta iniciativa fue aprobada para que los votantes el año que viene, justamente, puedan revocar el mandato del presidente, en este caso del Ejecutivo Federal, que es Andrés Manuel López Obrador, después de 3 años en su cargo. La ley como tal, esta ley fue aprobada el 5 de noviembre del 2019. Aquí comenta que con 356 votos a favor y 84 en contra, y que permite a los ciudadanos solicitar una votación para reemplazar a los presidentes a mitad de su mandato. Como saben, los presidentes de la República, así como los senadores, duran 6 años en su encargo. Entonces, como tal, este referéndum que va a existir apenas en el 2022, es derecho positivo, sin embargo, no es derecho vigente. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya se aprobó una ley y que ya está, por así decirlo, dentro de nuestra Constitución, esa reforma que hicieron de la revocación de mandato a la mitad del mandato oficial, no se ha aplicado. Entonces, como tal, hasta hoy, 2020, esta cuestión de la revocación de mandato es vigente, es positiva, más no es vigente. Aquí la cuestión de la vigencia se da más que nada en la aplicación del derecho. O sea, todo lo que es derecho positivo, todo lo que es las normas actualmente con las que nos regimos, puede ser Constitución, Código Penal, Código Civil, Ley Federal del Trabajo, Ley Agraria, todas las leyes que nosotros vemos ahorita es parte del derecho positivo. ¿Por qué? Porque están, digámoslo así, aplicadas hoy en día. Sin embargo, hay derecho positivo, por eso comentamos que hay derecho positivo que puede ser no vigente. Este caso es uno. En la cuestión de los referéndums y los plebiscitos pueden ser casos excepcionales. La cuestión del plebiscito fue hasta el año pasado, que fue el primer plebiscito, por lo tanto el plebiscito ya se convirtió en derecho positivo y derecho vigente, porque ya se aplicó. Sin embargo, en la cuestión del referéndum no ha habido ningún referéndum todavía hasta la fecha, hasta el 2020,
sino que va a existir hasta a principios de 2022 que sea esta revocación del mandato, y entonces ya se aplicará como tal este referéndum y entonces ya será derecho positivo vigente. Hasta hoy el referéndum es derecho positivo no vigente. ¿Por qué no es vigente? Porque no lo aplicamos. Si está en la ley, o sea, te da como la opción de hacerlo, sin embargo, nadie lo ha aplicado hasta la fecha. ¿Sí entienden la diferencia entre derecho positivo vigente y no vigente? Pues voy a dejarles un ratito. Yo sé que es un poquito complicado de comprender porque hasta a mí cuando estaba estudiando se me complicó un poquito, o sea, como que saber la diferencia entre lo que era, para mí todo el derecho positivo era vigente, sin embargo, sí está la diferencia. Sandy, ¿quieres decir algo? Y tengo una duda. Por ejemplo, con el referéndum, ¿se puede cambiar distinto tipo de leyes o solo hay, bueno, o solo hay como cierto tipo de leyes son las que se pueden cambiar? Por ejemplo, en el caso que decía del tiempo en el que dura el presidente bajo mandato, así como eso pueden cambiar otras leyes, por ejemplo, la ley del trabajo, la ley de seguro social o algo así. Sí, gracias, Sandy. De hecho, se hace para eso. Prácticamente con el referéndum, como es constitucional, y acuérdense que el derecho constitucional abarca todas las ramas, o sea, es como nuestro principal auge del derecho constitucional, porque de ahí se desprenden todas las ramas del derecho, o de ahí se basan como tal. Entonces, tú con el referéndum puedes hacer cualquier cambio de cualquier ley. No, claro, con sus diferentes excepciones, sin embargo, puede ser cualquier ley, sí lo puedes cambiar. Arenagua. Yo solo quiero esclarecer, entonces la diferencia entre derecho positivo vigente y derecho positivo no vigente es como el que entre en vigor una ley o el que se aplique. Más Sí. bien, que De entre hecho, en okay, vigor sí. es positivo y que se aplique es vigente. Así es. Gracias, Arenagua. De hecho, ahorita que vayamos a ver lo que es, bueno, no ahorita, la siguiente clase, la que vayamos a ver derecho objetivo y derecho subjetivo, vamos a entender un poquito más también lo que es la vigencia, la no vigencia y el derecho positivo. ¿Por qué? Porque en la cuestión del derecho positivo, imagínense que son todas las leyes, para que quede claro. Constitución, Código Civil, Código Penal, Ley Agraria. Todo lo que estamos ahorita es positivo. Vigencia y no vigencia sí tiene que ver con su aplicación. ¿Por qué? Porque hay leyes que ya existen, sin embargo, no son vigentes. Y no solamente esas, las que les digo del plebiscito y referéndum. Pueden ser, por ejemplo, las normas mexicanas. ¿Sí se acuerdan que antes estaba prohibido como tal? No es cierto, acaban de prohibir las bolsas de plástico en los supermercados que las dieran. Eso se acaba de aplicar. No, digo, la ley estaba desde creo que el 2017, me parece, 2018. Sin embargo, hasta ahorita, el año pasado, me parece que se empezó a aplicar, y ahorita ya definitivamente para 2020 ya se supone que no deberían darte bolsas que no sean biodegradables o eco-friendly, algo así. ¿Qué quiero decir con este tipo de situaciones? En el derecho positivo, por ejemplo, o sea, yo saco cualquier X norma, ya sea una NOM, ya sea una ley, ya sea una reforma, lo que sea, entonces se publica, por eso vamos a ver también el proceso de creación de leyes, se publica como tal y digo, ok, bueno, esta norma es para regular el maltrato animal y ya imponen penas y demás. Sin embargo, el derecho positivo, porque ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, la misma ley te puede imponer una vigencia. Puede decir, esta ley toma vigencia a partir del 2 de noviembre del 2021. Como tal, ya es derecho positivo. Sin embargo, no es derecho positivo vigente porque aún no se aplica. Entonces, la cuestión de la vigencia y la no vigencia sí tiene que ver con su aplicación. A veces la misma ley te indica si es vigente o no vigente. Y a veces no lo hace así. Como tal, esta cuestión del derecho positivo no vigente, acuérdense que también puede estar en la ley, sin embargo no se aplica y puede no ser vigente, porque no se aplica, en este caso de los plebiscitos y referéndum. Y otra, pues más fácil, puede ser también el de la cuestión de las envolturas. Si se acuerdan que antes no, bueno, ahorita entró en vigor esta ley, no es una ley, es una
NOM, es una normativa mexicana que son diferentes a las leyes. Sin embargo, en cuestión de NOMS, que les llamamos aquí sí, antes tenían las etiquetas de los productos, pues sí tenían como que su información nutrimental que le llaman, pero bueno, en dos así súper chiquita, y entonces aquí lo que hicieron para esto no es decir, ok, no, necesito que pongas en grande y que se vea que tiene exceso de azúcar, exceso de grasa, etc, etc. Entonces, esto como tal se acaba de aplicar, si se dan cuenta, o sea, hace, yo creo que este mes se empezó a aplicar como tal ya la venta de esos productos con esas nuevas etiquetas. Sin embargo, digo, sabrán que sí es derecho positivo porque pues ya estaba en la ley que tenían que cambiar esas etiquetas y ya es derecho vigente porque pues ya se empezó a aplicar. A final de cuentas es la aplicación, la vigencia y la no vigencia. Hay un montón de ejemplos que pueden ser vigentes y no vigentes. Les encargo que piensen en uno. Ahorita ya se nos acabó la clase. Acuérdense que también el jueves que tenemos 2 horas vamos a hacer lo de Kahoot, así que hasta donde nos quedamos, hoy, van a tener preguntas. Y la próxima semana todavía tenemos clases y vamos a tener, yo creo que vamos a hacer un repaso de lo que tenemos hasta ahorita. Ya tienen tarea en la plataforma, sin embargo no les recomiendo que la chequen porque todavía no hemos visto lo que quiero ver el jueves, entonces necesito que lo chequen ya el jueves para que entiendan más. Vamos a hacer como la tarea, les adelanto, la tarea van a hacer una propuesta de ley porque vamos a ver aquí en esta semana lo que es el proceso de creación de leyes. Entonces, vamos de tarea, van a hacer una propuesta de ley. Sin embargo, necesito que entiendan que conlleva todo este proceso de creación de leyes. Por hoy sería todo, chicos. Les agradezco. Mónica, ¿quieres decir algo antes de irnos? Sí, Miss, quería preguntarle, ahorita que dice lo de la tarea, y no dice una infografía, pero ni siquiera tiene una descripción ni nada. O sea, dice infografía Sí, como sí. tarea, nada más. A ver, déjame checar. Sí, es que creo que ahorita estaba checando justamente sus plataformas y a veces como que según yo edito, pero no sé qué he editado, entonces tengo que checarlo de nuevo. No se preocupen, ahorita lo checo en el Inter del día, el jueves ya va a estar bien qué es lo que quiero de la infografía, justamente si es una de estas tareas. Sin embargo, no se estresen porque no es para esta semana. El jueves vamos a tener lo que es lo de Kahoot, así que entre temprano lo voy a tener que hacer temprano para poder tener más tiempo de clase, ¿ok? Ok, Y por hoy gracias. sería todo, chicos. Les Maestra, agradezco que tengan buen día. los cuadros comparativos que están también en la tarea, ¿los tenemos que entregar o no? Los cuadros comparativos, ¿de qué semana es? ¿De la semana 2 o la semana 3? Semana, ay, no sé, pero déjeme checar. Me parece que es de la semana 2, ¿eh? Creo que, ajá, creo que es de la semana 2. Sí, lo que es la semana 2, sí. Yo me refiero a las tareas de la semana 3, o sea, de esta semana que estamos empezando. Entonces, ahorita justamente les voy a editar lo que es su tarea para que ya la vayan viendo si quieren verla. Y ya, de hecho, nada más van a hacer creo que 2 tareas. Y pues el jueves hacemos lo de Kahoot, lo vamos a hacer rápido, no van a hacer muchas preguntas para que podamos avanzar en el tema que yo quiero que avancemos, ¿sale? Nos vemos el jueves, chicos. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. adiós. Hasta luego, maestra. Gracias, Miss, hasta luego. Nos